Bienvenidos al programa número 85 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de areaprotegida.patrimonio nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo, un saludo al público también. Y bueno, hoy tenemos un personaje, un profesional de aquello, ¿no? Porque hemos hablado algunas oportunidades que todos los profesionales que nosotros entrevistamos siempre tienen áreas de incumbencia, de acción, que están asociados o más a la teoría, o más a la docencia, o más a la investigación, o más a la práctica profesional. Bueno, hoy tenemos a Marcelo Magadán, que es un profesional íntegro. Yo me acuerdo que una profesora mía nos decía que la profesión es una dialéctica entre la teoría y la praxis, que uno debería poder poner en práctica todo lo que aprendió en teoría, claro, y poder teorizar de su propia praxis, ¿no? Esa es una dialéctica. Sí. Bueno, yo creo que Magadán es ese conjunto, es ese profesional que de pronto hace una restauración de fachada, hace docencia, hace trabajos de investigación y de documentación apoyadas en los documentos internacionales. O sea que yo tengo muchas expectativas con la entrevista de hoy. No, seguramente, además, como después a lo largo del programa vamos a poder rendir cuenta, nuestro público oyente va a tener la posibilidad, recorriendo entre otras cosas la ciudad de Buenos Aires, no es que solo haya participado acá, pero solamente en la ciudad de Buenos Aires, las obras casi yo diría más emblemáticas, de alguna manera tuvo su presencia. Pero bueno, no vamos a adelantar mucho, dejemos que Marcelo en el próximo bloque ya nos comience a ilustrar. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el agrado de presentar a Marcelo Magadán, que es arquitecto, es máster en restauración de monumentos históricos y especialista en gestión del patrimonio cultural integrado al planeamiento urbano, títulos estos que obtuvo en México y Brasil respectivamente. Se ha dedicado a la conservación del patrimonio arquitectónico y el arte aplicado, tanto en la elaboración de proyectos, gestión y dirección, como en ejecución de obras de restauración. Trabajó, básicamente, en Argentina, aunque también participó como consultor en proyectos de preservación en Brasil, Paraguay y Perú, donde tuvo a cargo el componente conservación del expediente de Yanquillo, un observatorio solar del 240 a.C., incluido un año atrás en la lista de Patrimonio Mundial. En nuestro país, entre otras obras, intervino en la recuperación de las Galerías Pacíficos, el Teatro Colón, el Palacio de Justicia, el Rosedal de Palermo, la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, el Monasterio de Santa Catalina de Siena, el edificio Bunge y Born, el Teatro Cervantes, el Palacio de Aguas Corrientes, la Pirámide de Mayo, el Mercado de los Carruajes, la Misión Jesuítico Guaraní de San Ignacio Miní, en Misiones, el Castillo San Carlos y la Calera del Barquín, en Entre Ríos. ¿Qué tal, Marcelo? Qué gusto tan grande que participes con nosotros en Área Protegida, una amistad de muchísimos años, y que en este momento nos permite aprovechar tu formación profesional, que además de haber hecho arquitectura, también has tenido toda una situación
que tiene que ver con especializaciones en México y en Brasil. Y me interesaba justamente que podamos hablar al inicio de esta entrevista sobre la conciencia patrimonial en esos países. El INAH en México, es decir, este Instituto Nacional de Antropología e Historia, realmente me parece que desarrolla una tarea muy interesante. Y el IFAM en Brasil, este Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, también. Si te parece bien, empezamos por ahí. Bueno, buenas tardes. Yo les agradezco a ustedes el espacio y para mí es un gusto encontrarnos, aunque sea de manera virtual, después de tanto tiempo y después de tantos años de haber venido batallando por la conservación del patrimonio de distintos lugares. Y en eso sí es cierto lo que decía Rodolfo, que es bastante distinta la situación de países como México, Brasil, e incluso Perú, Chile, respecto a la situación de nuestro país. Nosotros creo que, salvo algún leve periodo con un intento de modificación en la forma de encarar el patrimonio, estoy hablando concretamente en la época en la que la Comisión Nacional de Monumentos estuvo a cargo de Jorge Enrique Ardoy. Exacto. No hemos logrado poder romper con una con una inercia, con una cantidad de limitaciones que hacen que el patrimonio ocupe un lugar muy postergado dentro de la cultura, en un país donde la cultura ocupa un lugar muy postergado dentro de la cantidad de temas que se manejan desde la cuestión estatal, ¿no? O sea, como diferencia, y más allá de los habituales problemas de tipo institucional o económico que puede haber, por ejemplo, en el caso de México, las cosas funcionan. Han encontrado una manera de hacer las cosas, han encontrado un sentido, le han encontrado una utilidad que va más allá de lo netamente político, es decir, la forma de poder aprovecharlo económicamente, con todas las broncas que a veces el turismo implica y demás, pero hay una conciencia y es algo que hoy no se discute. Marcelo, te saludo también y muy interesante lo que estás planteando. Me gustaría a mí en lo particular y para ilustrarle al público, si haces un breve comentario de cómo fue tu formación en México y en Brasil, qué, digamos, réditos intelectuales, culturales, doctrinarios obtuviste de esos estudios de posgrado que hiciste en esos lugares. Bueno, a ver, yo tuve la suerte, poco tiempo después de haberme recibido de arquitecto, de ganar una beca de la OEA para ir a México a hacer una maestría en restauración de monumentos a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que había sido creado unos 10 años antes. La escuela ahora, el año pasado, el anteaño, cumplió 50 años. Claro. Había sido creado unos 10, 12 años antes, con el aporte de profesores de Italia, con aportes de la UNESCO, con aportes de la OEA, y que se logró consolidar como un centro de estudios muy importante donde los restauradores de bienes muebles a nivel de licenciatura, los museólogos a nivel de maestría o la maestría en restauración, permitía que permanentemente se formaran recursos humanos que básicamente iban a ser empleados por el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, que, Claro. para hacer un símil así muy, muy, muy rápido y demasiado simple, vendría a ser como la Comisión Nacional de Monumentos en cuanto a las responsabilidades que tiene. Después hay un montón de cosas que hacen que sea una cosa muy distinta, con un resultado muy diferente, al punto, por ejemplo, que tiene esta escuela con una formación constante, con muchísima experiencia y con gente que ha ocupado responsabilidades muy importantes dentro de toda la cuestión patrimonial en México. Claro. Después, años más tarde, esto fue ya por el 2000,
Yo venía teniendo como una formación muy fuerte en lo que tiene que ver con intervención sobre el edificio en concreto. Es decir, creo que es una de las características del trabajo que hemos realizado nosotros desde el estudio, pero fundamentalmente que yo he podido desarrollar, que tiene que ver con más allá de cuestiones de manejo, de gestión y demás, era la intervención directa sobre el monumento. Pero a mí siempre me interesó la cuestión del entorno y lo urbano. Y ahí pude hacer también con ayuda de UNESCO y de otras organizaciones y demás, una especialización en gestión del patrimonio cultural integrado al planeamiento urbano en América Latina, Claro. una cátedra UNESCO en la que intervenía el IFAM y la Universidad Federal de Pernambuco. Una experiencia muy interesante trabajando durante prácticamente 2 meses, una vez que concluimos el curso, que fue una experiencia interesante también porque fue uno de los primeros cursos a distancia que se hacía, donde no teníamos la facilidad del Zoom, entonces mucho dependía de los intercambios vía mail. Ujú. Y una vez aprobada toda la etapa previa, bueno, nos becaron para irnos 2 meses a Olinda. Y esa también fue una experiencia muy interesante porque allí lo que hicimos fue un trabajo concreto sobre, en el caso nuestro, sobre un plan de manejo para el sitio que estaba declarado Patrimonio Mundial. Ujú. Te iba a preguntar en nuestro país, digamos, ¿no? Porque uno piensa que a veces uno elige hacer especializaciones afuera, pero muchas veces eso tiene que ver por la falta de oferta local, digamos que no existen demasiadas situaciones de posgrados, de maestría, al menos que yo conozca. Recuerdo en su momento lo que proponía Gazaneo, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura, pero no era algo muy común, o en eso estoy equivocado. No, a ver, en ese momento es tal cual lo que vos decís. No había más opciones que esa, Ujú. con algunas particularidades que tenía que ver con los tiempos los años que había que cursar y los horarios y demás, que se hacía bastante dificultoso poder hacerlo para alguien que, como yo en ese momento, tenía que trabajar Claro. para cerrar las cuentas a fin de mes. Entonces resultaba más fácil conseguir, más fácil, entiendas esto muy entre comillas, no Sí, fue sí. fácil ganar una beca, pero era tal vez más, más factible poder obtener una beca e ir a estudiar afuera que hacerlo acá. Cuando yo regresé había muy poca gente formada afuera, alguna gente que había ido a formarse al ICRON en Roma, pero éramos muy Claro. poquitos, y no había otra formación salvo el curso este que mencionás en la Facultad de Arquitectura. Con el paso del tiempo, te diría que tipo 15, 20 años después empezaron a aparecer Sí. algunos otros posgrados y hoy hay una oferta un poco más amplia. Con las dificultades de que esas ofertas tienen lugar en determinadas ciudades y eso obliga a que gente de otros lugares del país tenga que desplazarse. Bueno, hay distintos sistemas de cursadas y demás, pero sin dudas hoy la oferta es mucho mayor que lo que fue en aquel momento. Claro. Marcelo, es muy interesante lo que estabas planteando. De hecho, lo he vivido en carne propia, esto que decís de los posgrados, porque después que uno se recibe, uno ya está en una edad que tiene muchas responsabilidades y a veces las facilidades que ofrecían eran muy complejas porque había que escolarizarse, eran presenciales o había que trasladarse de ciudad. Y hoy el escenario es mucho más amigable, hay en otros lugares y con metodologías más ágiles. Sabemos de tu trayectoria en el exterior y también de tu importante trayectoria acá en Argentina y te estaba eh, ofreciendo si querías ilustrar algunos de tus trabajos más reconocibles para el público, ¿no? Porque hiciste muchísimo, pero qué sé yo, que hagamos un repaso de tus trabajos de intervención en algunas obras trascendentes, qué sé yo, tal vez como las Galerías Pacífico, por ejemplo, o alguna otra que vos consideres valiosa de que el público lo conozca. Mira, hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo,
En este momento el edificio de Born Ujú. está cumpliendo 100 años desde que fue construido. Y lo cito por lo siguiente, porque esa fue la primera obra previa a Galerías Pacífico de cierta importancia, con dos particularidades. Una que me tocó hacerme cargo del proyecto y de la dirección de obra de restauración de la totalidad de la fachada. Tiene frente a tres calles. Y fue a la sazón, porque en ese momento yo no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando, el primer ejemplo de una fachada con revoque símil piedra que se restauró de acuerdo a las buenas prácticas internacionales, de acuerdo a los criterios internacionales, que esto significa sin volver a revocarla, sin arenarla, sin pintarla y demás, cosa que lamentablemente todavía sigue ocurriendo en muchos casos al día de hoy. Ujú. Esa experiencia derivó en la construcción de un primer pliego de restauración de fachadas que después fue aplicado a Galerías Pacífico Ujú. y que después, ajustado de acuerdo a cómo iban respondiendo ciertos procedimientos y a las mejoras en los productos y demás, siguió siendo utilizado para otras obras, entre las cuales estuvo el Palacio de Justicia, estuvo el Teatro Colón, y se sigue usando. Se sigue copiando y pegando muchas veces por personas que no entienden muy bien del tema y por ahí siguen especificando productos que ya no existen, digamos. Pero bueno, esas cosas también pasan. Pero sí fueron como obras que permitieron de alguna manera marcar un rumbo y mostrar que era factible intervenir un edificio existente y darle un nuevo uso, y que tuviera un nuevo ciclo de vida, y demás, sin necesidad de tener que demolerlo y reconstruirlo. Este, y han sido distintas obras con distinto nivel de complejidad a lo largo del tiempo, que también abarcan situaciones muy distintas desde lo cronológico. Es decir, nos ha Ujú. tocado intervenir desde obras del siglo XVII, XVIII, bueno, la Calera del Palmar en el Parque Nacional del Palmar en Entre Ríos, la misión jesuítica de San Ignacio Miní en Misiones, edificios en estado de ruina, como fue el Palacio San Carlos en Concordia, edificios con cambios de uso, como lo que era la antigua cochera presidencial, convertida hoy en mercado de los Claro. carruajes. Y después, otra cosa interesante también, por lo menos desde mi perspectiva, que tiene que ver con las obras de arte que tienen relación con la arquitectura o que están a mitad de camino entre arquitectura y obra de arte puramente hablando. Por ejemplo, el caso de la Pirámide de Mayo, ¿no? Ujú. Este, Así que ha sido un devenir interesante a lo largo del tiempo. Me estaba acordando ahora, por ejemplo, un par de murales, pero en particular el mural de Berni, que Ujú. estaba en una quinta en San Miguel y que fue desmontado y llevado al Malva, donde ahora forma parte de la colección, que también son trabajos un poco particulares porque de nuevo están a mitad de camino entre la arquitectura y la restauración de obra de arte, y que plantean un nivel de complejidad y de desarrollo de detalle que a mí me resulta muy interesante. Esa Ujú. cosa que tiene que ver con la artesanía, con el oficio, con el entender cómo funcionan las cosas, y que además se da en una particularidad. Nosotros siempre formamos equipos multidisciplinarios, Claro. porque dependiendo del problema que tengamos que enfrentar, es si necesitamos un químico, un bioquímico, un restaurador de bienes muebles, y el perfil del restaurador va a cambiar si es pintura mural o es otro tipo de materiales, un arqueólogo, alguien que haga arqueología de la arquitectura, por supuesto un historiador, y además también en ese fenómeno donde entendemos muy bien cuál es la dinámica y la metodología de la intervención, donde nosotros sabemos que somos los mediadores entre dos situaciones de ese objeto arquitectónico. En tanto eso ocurre, también somos responsables de lo que le va a pasar a ese objeto, pero también somos responsables, como lo es el arqueólogo cuando excava, de registrar la información que va apareciendo Claro. a medida que uno va interviniendo, porque eso termina en definitiva incrementando el conocimiento sobre el edificio y en definitiva también sobre técnicas constructivas y sobre historia
de arquitectura y demás. Y bueno, y esto, digamos, no es un invento nuestro. Nosotros lo que hacemos es aplicar la metodología y aplicar los criterios internacionales en la materia que, si bien se han ido modificando, si bien han ido de alguna manera incorporando otros conceptos y demás, son los mismos desde la década del 60 con la Carta de Venecia, pero Claro. Carta de Venecia que viene a reunir de alguna manera una cantidad de conceptos que se vienen desarrollando a nivel teórico en la restauración desde finales del siglo XIX, con dos sujetos muy remanidos que siempre se ponen ahí como en contraposición, que tenían que ver con Viollet-le-Duc y con John Ruskin, Claro. en dos posturas Ujú. un poco distintas, ¿no? Pero Viollet-le-Duc en términos de completar lo que le está faltando a un edificio o volver a poner en funciones la ruina. Ruskin, en cambio, la ruina tiene que morir honestamente como ruina. Entonces, bueno, a partir de ahí hubo toda una serie de discusiones con personajes como Camilo Boito y demás que nada, que es lo que llega hasta hoy, simplemente con Claro. algunas otras variables en juego, como por ejemplo la participación de aquellas personas, aquellos grupos sociales y demás que están en relación a esos edificios, a esos conjuntos, en la toma de decisiones, Ujú. cosa que antes no ocurría. O sea, antes Claro. los monumentos eran pura y exclusivamente aquellos u obras grandilocuentes o lugares donde habían ocurrido ciertos hechos históricos o donde había vivido cierto presidente. Eso se fue ampliando, empezó a tener peso la arquitectura más modesta, empezó a tener peso la arquitectura prehispánica, empezó a tener peso los conjuntos urbanos, la relación entre el edificio como continente con, por ejemplo, los muebles o el arte aplicado como contenido Ujú. y el edificio con su entorno. Claro. Es decir, una serie de fenómenos que han ido ocurriendo y que, bueno, sigue habiendo aportes en ese sentido a medida que va pasando el tiempo y a medida que se va trabajando sobre ese patrimonio. De todas maneras, me gustaría resaltar que hay como beneficios, por llamarlo de una manera, colaterales, digo para un público general y para aquellos que son gustosos de la historia cultural urbana. Vos hablabas de las Galerías Pacíficos, hablaste de un mural de Berni, y realmente tener la posibilidad de ver ahí la expresión de los muralistas argentinos a partir de lo que fue la obra de Siqueiros, mural que finalmente se logra recuperar y que hoy está en el Museo de Casa Rosada, creo que de una proyección más que interesante, porque además era una técnica que acá no tenía tanto desarrollo como por ejemplo podría tener en México. Entonces creo que también eso fue muy importante por abrir todo un camino de interpretación y de valoración de esas obras. Absolutamente. Lo que significó también la generación de un movimiento muralista local, Claro. donde además los murales empiezan a aparecer como obra de arte aplicada a los edificios que se construían en esa época, Uh-huh. y no es casual que Alain Escurra incluya murales dentro del proyecto de la Galería Pacífico en aquel momento. Uh-huh. O sea, ahí hay también una cantidad de fenómenos que se explican a partir de esos que no siempre están debidamente explicados, eh, y que también hablan de una escala, ¿no? En cuanto a qué fenómenos o qué objetos representan ciertos fenómenos que tienen una escala que puede ser de importancia, como en el caso del mural de Siqueiros, ya no a nivel local, digo, local de Argentina, Sí, sí, sino sí. yo creo que a nivel mundial, a nivel latinoamericano, sin ninguna duda, por Claro. lo que representó Siqueiros, pero además lo que implicó eso como disparador del trabajo de otros artistas plásticos, entre los cuales está Berni. Claro. También me parecía interesante, vos nombraste a John Ruskin hablando sobre las ruinas de Venecia y que era preferible que queden como ahí, que mueran dignamente antes que haya Ujú. falsos históricos, como se le achacó, es decir, no sé si era tan así la posición, pero bueno, fue una de las críticas fuertes a Viollet-le-Duc. Qué difícil esto de trabajar con ruinas, ¿no? Es decir, vos nombrabas menciones jesuíticas, pero también
ha sido asesor de Chanquillo, este complejo arqueoastronómico, que es un observatorio solar, que quizás el más antiguo de América, por la cultura Casma, Sechín, de una antigüedad que estamos hablando de 2200 años, y realmente esto es algo notable. Hace, si se quiere, poco, en julio del 21 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO, en la reunión que se hizo en Fuzhou, en China, y realmente creo que debe ser una experiencia más que valiosa, tanto la de las ruinas jesuíticas como este asesoramiento que hiciste para Chanquillo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es difícil intervenir ruina, pero es fácil en un punto. Ajá. A ver, porque yo lo que siento es que en el caso del trabajo en las ruinas me permite ser eh, absolutamente estricto en cuanto a la aplicación de los criterios. Ajá. No hay necesidad de adaptar la ruina a un uso contemporáneo, Claro. entonces uno puede ser muy estricto en la aplicación de los criterios y en mi caso en particular yo adhiero siempre a la mínima intervención posible, entonces la ruina permite eso. Es Claro, decir, claro. eh, a mí sinceramente me resulta en algún sentido fácil trabajar con la ruina. Ujú. El caso de Chanquillo es un poco particular porque no solo es un sitio en ruinas, es un sitio muy grande, es un sitio que está en medio del desierto Claro. bueno, y ahí teníamos el desafío de apoyar al equipo que venía trabajando para generar el componente conservación que iba a integrar el expediente por el cual se pedía la declaratoria de Patrimonio Mundial ante el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO, Sí, sí. cosa que finalmente, como decía recién, se consiguió. Pero eso fue un trabajo donde nosotros aportamos una parcela de la totalidad de las cosas que estaban allí involucradas y demás. Un trabajo muy fuerte, muy intenso de la gente de Perú. Realmente, como suele pasar, en buena medida el resultado se debe en este caso, al doctor Iván Gessi, el arqueólogo que se cargó al hombro el proyecto y lo llevó adelante como se necesitaba para lograrlo. Pero llevaron una cantidad de temporadas de trabajo en campo, haciendo un relevamiento exhaustivísimo de todas las estructuras arquitectónicas y trabajando con un primer relevamiento de la cuestión, bueno, la determinación esta de que efectivamente era un observatorio solar, después haciendo las mediciones para poder comprobarlo, ya después trabajando con los primeros ensayos de restauración de las torres de ese conjunto de 13 torres que son los medidores astronómicos que permiten determinar cada momento del año según el recorrido que hace el Sol y demás. O sea, realmente fue y sigue siendo, porque ellos están trabajando a medida que van consiguiendo los recursos para poder avanzar, pero fue una experiencia muy, muy buena y también muy buena desde el punto de vista del intercambio con las diferentes personas que dentro del equipo asumían roles tan disímiles como la historia, la arqueología, la arqueoastronomía, la participación. Claro. Realmente fue muy enriquecedor. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Bueno, estamos dando comienzo al tercer bloque del programa de hoy. Tenemos como invitado al arquitecto Marcelo Magadán, experto en conservación. Y bueno, a mí en particular te quería comentar, Marcelo, porque te estuve escuchando atentamente y realmente me emocionó
comprender en estos pocos minutos, y no sé si al público le pasó lo mismo, la riqueza que tiene esta especialidad. Realmente porque involucra lo histórico, involucra lo tecnológico, involucra lo doctrinario, involucra la gestión y la estrategia de obra. Y vos hiciste así en pocos minutos un repaso sobre trabajos de intervención como Bungeborn, donde has restaurado la fachada y otras tareas de intervención, o la Galería Pacífico, el Palacio de Justicia, el Teatro Colón, y tal vez el público no advierte la escala de esos trabajos, ¿no? Porque además hablaste de Raquín, de Viollet Leduc, de Camilo Boito, que son importantes teóricos de esta especialidad, y también hablaste de trabajos en ruinas. Ni hablar de los movimientos muralistas. A mí me parece que no sé si el público pudo advertir la riqueza y la diversidad que tiene esta especialidad que nosotros encaramos. En el caso tuyo en particular, porque vos, además de teorizar, porque necesitas investigar en tu equipo de trabajo, pero también después todo eso transformarlo en un pliego y después llevarlo a la obra, ¿no? Este, yo creo que es un trabajo muy interesante, muy complejo, y que creo que vos en pocos minutos pudiste reseñar la complejidad y la riqueza de esta especialidad. Como decía Rodolfo en algún momento, también tuviste esa intervención en la Pirámide de Mayo, que tiene su historia también este monumento, ¿no? ¿Nos podés comentar algo sobre eso? Que me imagino que todo el público lo debe conocer. Bueno, a ver, la pirámide tiene una historia interesante en términos de, primero que es el primer monumento Claro. que se va a crear ya en una etapa que no llega a ser todavía una etapa independiente, porque es en el lapso que media entre la Revolución de Mayo y la independencia, la declaración de la independencia propiamente dicho. Se construye en medio a las apuradas como un homenaje a la Revolución de Mayo, Claro. para ser inaugurado justo un año después de el 25 de mayo de 1810. O sea, en realidad el monumento oficialmente se inaugura el 25 de mayo de 1811. Ujú. Eso lo convierte en el monumento conmemorativo más antiguo del país, con algunas contradicciones, como que se llama pirámide, pero no es una pirámide, es más un Claro. obelisco, como que en el origen era un poco más simple, que con el paso del tiempo se va a aumentar levemente de tamaño, y donde una decoración que al principio que era muy primitiva se va a enriquecer, colocando unas esculturas hechas en mampostería, que después van a ser reemplazadas por unas esculturas hechas en mármol, que esas esculturas originalmente habían sido ah, elaboradas y colocadas en el frente de lo que era la vieja casa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, allí en el microcentro, a un par de cuadras donde está actualmente la sede del Banco Provincia, Claro. y que poco tiempo después las bajan, aparentemente porque temían que se cayeran, que no era suficientemente estable como para mantenerlas ahí arriba. Entonces, eso deriva en una curiosidad. Esas esculturas se van a repartir por diferentes lugares, y las que están colocadas en la pirámide no todas tienen el mismo tamaño, porque las que en la fachada estaban más arriba eran un poco más grandes, para que Ujú. desde la planta baja se percibieran de igual tamaño que el resto. Entonces, cuando uno las mira con atención, hay diferencias en el tamaño de las esculturas. Eso era, Ahora, perdóname, eso era sí. con un intento de corregir la perspectiva, digamos. Exactamente, Interesante. exactamente, eso fue así. Bueno, eso, la reforma después la hace Prilidiano Pueyrredón. Eso queda así hasta 1800, perdón, hasta 1912. Lo de 1912 tiene que ver con que para las fiestas del centenario, y fíjense, bueno, nosotros lo sabemos, pero digo, para los que están escuchando esto, la cantidad de fenómenos que se explican a partir de decir Pirámide de Mayo, ¿no? Claro. Que tiene que ver con que para 1910 viene el festejo del centenario,
Entonces, para el festejo del centenario se hacen concursos de distintas cosas, entre ellos de un monumento, un nuevo monumento a la Revolución de Mayo, que ganan unos italianos que lo que planteaban era un monumento de un gran tamaño ubicado en la mitad de la plaza, donde antes había estado la Recoba y que había sido demolido poco tiempo antes, y para eso trasladan la pirámide de su emplazamiento original al lugar donde nosotros la conocemos ahora. Pero la trasladan ahí para construir el otro monumento encima, que iba a funcionar como una especie de a ver, de gran cubierta monumental. Es decir, era un monumento que iba a permitir que uno ingresara y que una vez que estaba dentro de ese monumento, lo que iba a apreciar era la pirámide de Mayo que iba a estar colocada allí. Lo más loco de esto, Marcelo, es que no se construyó nunca, que No, ese pobre arquitecto italiano anduvo dando vueltas, hizo cosas en Uruguay, hizo cosas incluso en Tigre, algunas casas hermosas, algunos clubes y demás, pero ese monumento no se llegó a hacer, habiendo ganado el concurso, todo, estaba todo listo como no hubo fondos. totalmente. Lo reclamó hasta la década del 30 hasta que se cansó. Ahora, del monumento sí llegaron a construir el basamento. Claro. Y sobre ese basamento ubicaron la pirámide cuando se hizo el traslado. Ahora, como parte del proyecto, lo que se pudo hacer fue una excavación arqueológica que permitió conocer cómo es realmente la actual cimentación del monumento. Porque del monumento solo trasladan la parte superior, digamos, lo que estaba por encima del nivel cero. Que también es muy interesante el cómo habían desarrollado toda una técnica para armar una suerte de rieles, cómo construir un sistema de un gran carro que se deslizaba sobre esos rieles y que permitió, en 1912, desplazar la pirámide sin que sufriera ningún daño. Para lo cual le quitaron las esculturas que le había puesto Pueyrredón. Esculturas que desde entonces quedaron dando vuelta por diferentes lugares y que habían sido rescatadas por el arquitecto José María Peña para colocarlas en la contraesquina del Museo de la Ciudad, en Defensa y Alsina, en la plazoleta de San Francisco, donde estaban muy abandonadas y maltratadas y demás, pero por las circunstancias de uso de la plazoleta, donde entre otras cosas había un señor que todos los mediodías preparaba allí sus hamburguesas y sus choripanes. Y bueno, y se tomó la decisión de volver a llevarlas a la pirámide, donde finalmente están previa restauración, lo cual implicó también toda una cuestión desde el punto de vista de ingeniería para disponer de un dispositivo que permitiera sacarlas con seguridad, trasladarlas a la plaza, restaurarlas, después volverlas a colocar en su lugar y demás, y con el agregado de otro elemento que para nosotros era fundamental, que era poder garantizar la seguridad de las esculturas. Anteriormente la pirámide era usada como una suerte de soporte para todo tipo de reclamo porque había una especie de baranda muy baja, Claro. que no alcanzaba a frenar a la gente en las manifestaciones. Entonces, realmente colocar allí de nuevo las esculturas de mármol de Carrara, que ya tienen la superficie bastante alterada, era un riesgo demasiado grande, y finalmente se logró que se colocara una reja de mayor altura, y de esa manera durante bastante tiempo se logró preservarla. Hace un tiempo atrás alguien rompió un candado, se metieron, le pusieron unas cuerdas para alguna manifestación y demás, pero bueno, eso tiene que ver también con la otra parte de este tipo de intervenciones, y es que el mantenimiento necesario y muchas veces la gestión y el manejo posterior a la intervención no suelen ser las más adecuadas. O sea, no tenemos una conciencia de mantenimiento y muchas veces cuando intervenimos, fue el caso de la pirámide de Mayo, se llegan a requerir intervenciones muy profundas porque la pirámide nunca había sufrido un proceso de restauración, de acuerdo a las normas internacionales y de acuerdo a lo que serían las buenas prácticas de conservación. Claro. Sí, la habían pintado y repintado y cosas de este tipo, pero no se había hecho una restauración a conciencia. De todas maneras, Marcelo, también hay otra pata en esto, es decir, además de lo que vos bien planteás respecto a cómo se hace el seguimiento y se conserva lo que se hizo, que es la falta, yo creo, en un punto de apropiación, porque muchas veces yo por lo menos me asombro cuando se vandaliza el cabildo, en este caso la pirámide, es decir,
¿cuál es el sentido? Yo tengo derecho a hacer la protesta que sea, y eso, esto es así, pero tomármelas, por decirlo así, con un monumento histórico que nos representa a todos, como que me resulta complicado. Quizás esto sea algo que habría que intensificarlo en las escuelas, en la cuestión, digamos, cultural, para que haya apropiación, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema de fondo que tiene que ver con que, bueno, hay una discusión de a quién pertenece el patrimonio, pero más allá saquémoslo del patrimonio en particular, Bien. llevémoslo a un ámbito más amplio que tiene que ver con la cosa pública, porque el patrimonio, en buena medida, lo que estamos hablando ahora de el Cabildo o la Plaza de Mayo, tiene que ver con la cosa pública. Yo creo que por distintos motivos valdría la pena por ahí debatirlo. El grueso de la gente está convencida que lo público no es de nadie. Entonces, y de alguna forma lo público representa a... esto es una cosa que digo yo creo que la gente no puede hacer esa interpretación en términos generales, representa al Estado opresor o cosa por el estilo, digamos, que entonces yo, como no puedo ir en contra de tal o de cual, voy en contra de esas cosas que lo representan. Claro. Ahora bien, la otra pregunta que cabe, y esto tiene que ver con la educación, es la de quién tiene la posibilidad real de modificar eso y de hacer consciente a la gente que la cosa pública es de todos, que se construye y se sostiene con los dineros de todos, y que en definitiva hay que defenderla desde todos y cada uno, ¿no? En un sentido de responsabilidad social, Claro. que va desde no pintar el cabildo a no tirar la basura en la esquina. Digamos, el abanico es muy amplio, Claro. pero todo tiene que ver con lo mismo y en definitiva todo lleva al mismo lugar. Ahora, yo por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires lo que veo es que cuando me quejo de la basura que hay en las calles dicen, bueno, pero la gente es muy sucia. Pero a ver, momento, tenemos una gestión de 16 años de una gente a la cual no se le cayó una idea para que la gente deje de ser tan sucia. Acá estamos teniendo un problema de fondo. Es más cómodo sostener que la gente es sucia, que la gente es dañina, que la gente no sé qué, y mientras tanto el que tenía 2 años hace 16 años atrás ahora tiene 18 y nos perdimos la oportunidad de cambiarle un poco la cabeza para hacerlo más responsable. Ahí yo creo que tenemos un problema. Claro. Ahora, también me pregunto, no sé si hacen ese ejercicio o no, pero ¿qué pasa por la cabeza del funcionario que no está generando ese conocimiento? Porque en algún lugar, yo funcionario, si me siento dueño de la cosa pública y quiero disponer de ella como se me dé la gana, que muchas veces lamentablemente pasa, Seguro. no voy a tener muchas ganas de que venga alguien a reivindicar también su derecho a opinar sobre el asunto, pues no sea cosa que yo tenga que empezar como a responder yo esto lo he vivido muchas veces con situaciones donde uno plantea frente a un proyecto la necesidad de hacer partícipe a la gente o a la comunidad, Claro. y el primero que sale corriendo es el político. O sea, no tienen ninguna gana de sentarse a escuchar lo que opina la gente y a debatir con la gente, y en tal caso a tratar de convencerlo a esas personas de cuál puede ser el beneficio de generar ese proceso. Ahora, visto al revés, desde Patrimonio Mundial, UNESCO ya hace largo rato que exige que dentro de los procesos de declaratoria de Patrimonio Mundial claramente haya procesos de participación de la gente, donde la gente opine, pero porque, y yo en esto acuerdo, hay un convencimiento de que la única forma en que las cosas se conservan y se sostienen en el tiempo es a partir de la gente. Los funcionarios cambian, las políticas cambian, puede haber más plata, menos plata, pero si la gente está defendiendo ese patrimonio, realmente ya hay un tramo ganado respecto a que ese patrimonio se va a conservar en el tiempo. No, vos Pero fijate. hay que habilitar a esto que decíamos, es decir, bueno, la gente tiene que entender que está representando la pirámide. Claro. No, te decía que en ese sentido, yo supongo que es lo mismo para el patrimonio arquitectónico, yo lo veía en su momento trabajando en los museos, ¿no? Es decir, cuando se pensaba en cualquier política de conservación y a veces incluso llegar a la restauración, lo primero que surgía era el tema del dinero. Ah, pero es muy caro, no hay recursos, bla, bla. Cuando evidentemente quizás esto que estamos hablando de la apropiación por parte de la comunidad
me parece que es mucho más efectiva porque a partir de eso se va a conseguir incluso los fondos como para. Pero por otro lugar, me acuerdo que en un momento se lo había planteado a Carlos Moreno, esta situación de hasta incluso de consulta a la comunidad sobre qué se hace, qué se conserva, qué no. Y él me dijo, dice, la idea es muy buena, dice, pero me da miedo que aquel que opine, aquel que intervenga, sea alguien que ha sido formado por la televisión. Dice, porque ahí el criterio realmente puede ser hasta incluso peligroso, y no sé si beneficiaría mucho el patrimonio, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta, digamos. Yo creo que ahí hay que hacer una separación. Bien, Esto que decís es así y lo estamos viviendo en este momento, ¿no? claro. Bueno, pero yo creo que la separación que hay que hacer es la siguiente. Una cosa es el generar un consenso en torno a lo que un determinado grupo entiende que es patrimonio, Uh-huh. y otra cosa es el qué se hace después para conservarlo. Es decir, como cuando uno va al médico. Es decir, uno va al médico y en definitiva puede decir, bueno, sí, estoy de acuerdo, me opero, no me opero, espero 6 meses, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando llega el momento de entrar al quirófano, el que está tomando la decisión y haciéndose cargo de las consecuencias buenas o malas es el cirujano. Tal cual. Esto es lo mismo, es decir, puestos de acuerdo en que esto es valioso, el cómo operar sobre eso para que eso se conserve ya es más un tema de técnicos, es más un tema Sí, de sí, seguro. especialistas, y es un tema para el cual hay metodologías, hay criterios, es decir, hay experiencias. Entonces yo haría esa división. Uh-huh. Me parece que es básica. Ahora, lo de que no hay plata también es algo que habría que revisar porque sobran ejemplos de inversiones hechas en cosas que terminaron destruyendo el bien Claro, después de ser intervenido. claro. Es decir, baste ir con una mirada crítica a darse una vuelta por San Telmo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que eso también pasa. De nuevo, me parece que a veces el no hay fondos es una excusa para no hacer, porque hay cosas que se pueden hacer a lo mejor con poca plata. No digo recuperar un edificio, sí evitar arruinarlo, Claro. sí mantenerlo mínimamente, destapar las canaletas, tapar una gotera, Uh-huh. es decir, este tipo de cuestiones que son como muy mínimas, pero que muchas veces cuando no se atienden terminan llevando a problemas mucho más graves, donde ya se requieren intervenciones de una profundidad mayor y de un costo mucho mayor. Seguro. No, en sintonía con lo que vos decías, porque recién hablabas del compromiso y de la apropiación del público, y que eso ya en algún momento se expresó claramente, digamos, a nivel doctrinario en la Carta de Washington en el 1985 sobre que la responsabilidad principal de la conservación del entorno urbano es del pueblo, es del ciudadano. Y vos sabés que tratando de articular todas estas cosas que vos decías, me venía a la cabeza algo que ya lo dije en algún momento en este programa, una anécdota que tengo de haber compartido alguna vez un estrado con Iván Grondona, ¿te acordás? El que Sí, hacía El País que no miramos. sí, 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 Una vez él dijo, Iván Grondona, un señor que ya falleció, pero sí, sí, hace ya muchos tenía años. sus años, decía que cuando él era chiquito, de niño, iba caminando por la calle y el papá le decía, frente a unos grafitis que estaban haciendo en una pared, le decía, mira Iván, nos están pintando las paredes. Y no era la casa de él, era la casa de otro y era la Claro. casa de la ciudad. Y yo creo que ahí, con esas pocas palabras, le transmitió el sentido de pertenencia del espacio público. Porque cuando uno ve un acto de vandalismo, y aunque no sea tu casa, sea otra o de quien sea, sea un monumento o sea una casa de un cualquiera, no importa, pero es el espacio público y todos tenemos responsabilidades sobre eso. Y yo creo que a todos nos cabe algún porcentaje de responsabilidad sobre esos accionares. Así que yo lo comparto plenamente, por supuesto, y fíjate que este programa que estamos haciendo con Rodolfo, que ya lleva 80 y tantos de programas, apunta a eso, ¿no? A tratar de concientizar, a desensibilizar, para que el público, el neófito que no conoce y que tal vez tiene ganas de escuchar un programa como este,
porque los que son especialistas, estudiosos, ya sabemos que lo conocen, lo que decimos nosotros, pero que es importante la sensibilización y que el ciudadano común tome como propio el espacio público para evitar o por lo menos para minimizar estos actos de vandalismo. Así que estoy absolutamente alineado con esto que decís porque nosotros estamos en ese eje. Mira, yo cuando te escuchaba me hiciste acordar de algo que me parece importante señalar. Vos hablabas de un paisaje urbano histórico. O sea, esta cuestión donde el padre lo llevaba a Iván Grondona y le planteaba eso, tenía que ver con eh, eh, un paisaje que nos es familiar, es una extensión en definitiva de nuestro ámbito más cercano, que es la casa, Ujú. donde se va conformando la memoria. Y el tema que tenemos allí tiene que ver con que la destrucción de ese paisaje en realidad llega a un punto tal, lo estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires con las demoliciones indiscriminadas en todos los barrios, donde se llega a un fenómeno en que nos están convirtiendo en extranjeros sin haber salido de la cuadra donde nacimos o donde Tal elegimos para cual. vivir, ¿no? Y ahí hay otra cuestión que tiene que ver también por dónde pasa esta cosa de la participación, donde, de nuevo en el caso de Buenos Aires, digamos que es el que nos toca más de cerca, no hay una participación real, o sea, los mecanismos de participación acá han estado permanentemente amañados y donde las decisiones se han tomado sin consenso o se han armado ciertos tinglados donde van 4 funcionarios disfrazados de vecinos a decir lo que necesitan para poder avalar determinado proyecto. Pero si llega a tal punto que el año pasado, no en una, sino en 2 oportunidades en el Diario de la Nación, el secretario de Desarrollo Urbano, preguntado respecto de la reacción de los vecinos, justamente por las demoliciones en los barrios y demás, dijo textual: no estoy a favor del populismo urbano. O sea que hay un funcionario público que en lugar de escuchar lo que la gente le está pidiendo, sigue avanzando con la topadora sin importarle absolutamente nada y encima descalifica a los vecinos con esta cosa de no estoy a favor del populismo urbano. Es decir, Claro. ahí la pregunta que cabe es de quién es la ciudad, ¿no? De quién es el patrimonio y de qué hablamos cuando hablamos del bien común, que es un término, el bien común, que hace mucho que no aparece. Claro. ¿No? Era algo de los 70 para poner nerviosos a ciertos funcionarios que lo confunden todo. Bueno, eh, nada, me parece que estamos en problemas. Yo creo que estamos en un momento crítico del cual no sé cómo vamos a salir, porque de lo único que respecto a la cultura y al patrimonio están seguros estos muchachos es que no hay plata. Claro. Marcelo, estamos ya en los minutos finales. Por supuesto, te agradecemos con Rubén muchísimo tu participación, es decir, nos honra tu presencia en área protegida. No sé si tenés algún concepto final o algo a futuro que sí, bueno, ahora estamos por hacer tal cosa, tal otra y que valga la pena difundir. No, mira, yo lo que creo es que si hay gente que está interesada en este tipo de temas y demás, nosotros tenemos una página donde Sí. los distintos proyectos que se hicieron están publicados, pero donde están también publicados los informes. O sea, por ejemplo, de la Pirámide de Mayo pueden leer ahí los antecedentes históricos, el desarrollo de la obra, las conclusiones y demás. La página es www.magadanYasociados.com.ar. Correcto. Y después hay un blog que es www.notasdepatrimonio.ar, donde ahí sí aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con memoria, con algunas cuestiones teóricas, con ciertos temas, por ejemplo, de procedimientos de recuperación de símil piedra y demás. O sea que, nada, ahí también tienen la manera de contactarnos por si hay alguien que necesite algún tipo de información o quiera ampliar alguna de las cuestiones que aparecen en esas 2 páginas. Perfecto. Bueno, de mi parte te mando un abrazo muy muy grande y vuelvo a agradecer tu participación. Bueno, no, gracias a ustedes y a la audiencia. Gracias, Marcelo. La verdad que muy interesante la charla de hoy y hemos aprendido muchísimo. Así que me encantó, bueno, todo el desarrollo del programa. Te mando un abrazo. Un abrazo. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online.